Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Eduardo Sánchez. Fuertemente custodiados, con traje de reos y esposados, con sus manos tras el cuerpo. Así fueron presentados este viernes ante un tribunal un grupo de líderes estudiantiles acusados por el régimen de Daniel Ortega de terrorismo. Los jóvenes que participaron en las protestas antigubernamentales no pierden la fe. Antes de iniciar la diligencia judicial, oraron y enviaron un mensaje de libertad a los nicaragüenses. No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Amén. Es la oración de quienes hoy, a pesar de su situación, no pierden la fe. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Son un grupo de presos políticos en Nicaragua que este viernes asistieron a la audiencia inicial en la que el régimen los acusó bajo cargos de terrorismo. En su mayoría son líderes estudiantiles y fue Edwin Carcache, líder del movimiento 19 de abril, quien tomó la vocería. Libertad para todos los presos políticos. En medio de la sala de audiencias, el joven denunció violaciones a sus derechos y exigió justicia, pero una justicia, según él, de verdad. No como la que hemos estado recibiendo últimamente. Nicaragua quiere libertad, quiere fuerza, quiere paz de verdad. Una paz verdadera, como lo que los ciudadanos que la amamos lo queremos. En todo momento son custodiados por agentes del régimen fuertemente armados. Eso no los intimida, por el contrario les da fuerzas para enviar un mensaje a sus seres queridos. Un besito a mi hija. Te amo, hija. Organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales señalan que el régimen de Daniel Ortega tiene cerca de 300 presos políticos. Polémicas palabras de Nicolás Maduro sobre el presidente de Colombia, Iván Duque. Gobierno del señor Iván Duque, mucha inexperiencia, mucha dependencia de los gringos y mucho odio contra Venezuela, contra toda Venezuela. Él tiene cara de angelito, ustedes lo ven y parece un angelito. Dan ganas de agarrarle los cacheticos así. Chuki, 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 es lo que eres tú. Un diablo es lo que eres tú. Cara de angelito pone. Y engaña más de uno con su cara de angelito. Chuki, 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 chuki. Tras conocer las declaraciones, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado de rechazo. El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió respeto al tiempo que reiteró que seguirá trabajando para que Venezuela recupere la democracia. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera estas declaraciones como una ofensa a la dignidad del cargo de presidente de la República de Colombia, a la del gobierno que representa y a la del pueblo colombiano que lo eligió, por lo que exige respeto por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país, así como muchos otros de la región y del mundo, seguirá insistiendo en que Venezuela recupere más temprano que tarde la senda democrática y su población pueda acceder a la plena garantía de sus derechos políticos, económicos y sociales. La población del municipio de Fundación, departamento de Magdalena, en Colombia, despide hoy a Génesis Rúa, una niña de 9 años que tras ser abusada sexualmente fue asesinada e incinerada. Durante el último adiós, los habitantes del sector se unieron en un clamor para exigir respeto a los niños. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Bernardo Sanabria. Bernardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en Fundación Magdalena, en el norte de Colombia, en medio de un recorrido de aproximadamente unos 3 kilómetros. 3.000 personas le dieron el último adiós a Génesis Rúa. Esta joven de 9 años, quien según el dictamen de medicina legal fue abusada sexualmente, murió por asfixia mecánica y posteriormente fue incinerada. El dolor embargó a los habitantes de Fundación, quienes llegaron a darle la voz de solidaridad, pero a la vez a exigir justicia a las autoridades. Fue una ceremonia bastante sentida. Ellos salieron desde el barrio El Porvenir, sus amigos de colegio y de todas las instituciones educativas de Fundación llegaron hasta aquí, hasta la iglesia San Rafael, aquí a mi espalda. Fue la Eucaristía y posteriormente el recorrido hasta el cementerio central, también San Rafael. Un sentimiento de dolor, globos blancos fueron soltados en honor a este ángel del cielo que cuida ahora los niños de Fundación.
El sonido del redoblante acompañó el cortejo fúnebre. El sentimiento de dolor marcaba el compás de un pueblo que sepultaba a una de sus hijas. Señor, estamos muy dolidos porque este caso no debe de suceder jamás. Sus padres, familiares y amigos, con un dolor indescriptible, caminaban despacio hacia la iglesia San Rafael. En las calles, una multitud vestida de blanco acompañaba a la delantera preferida de Fundación. Nos duelen es que estas noticias pasen tan repentinamente en el municipio y lastimosamente Génesis somos todos. Sus compañeros de pupitre y de travesuras también lloraban su partida. En la puerta del cementerio, el cielo de Fundación se llenó de globos blancos y de aplausos en honor al nuevo ángel del cielo. El Magdalena está de luto, Fundación está triste, todos estamos tristes. Luego de 4 horas, los restos de la pequeña Génesis llegaron al cementerio de San Rafael. Terminó el sepelio y el silencio se apoderó de Fundación y sus calles. Un pueblo que está de luto, pero esperan que el dolor se alivie con el tiempo. Televidentes, a la ceremonia, la Eucaristía adelantada aquí a mi espalda, la iglesia San Rafael, asistió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ha dicho que el gobierno será enérgico y enfático. El gobierno de Iván Duque va a exigir condenas ejemplarizantes para las personas que atenten contra los niños y que este caso no quedará impune. Una información que originamos aquí desde Fundación Magdalena, con la cámara de Carlos Sierra, un informe especial para el NTN 24 de Bernardo Sanabria. Feliz noche. Gracias, Bernardo. Mientras tanto, otra familia colombiana vive momentos de angustia al no saber absolutamente nada de su hijo de 5 años, secuestrado el pasado miércoles en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En medio de la desesperación, la madre del niño, identificado como Cristo José Contreras, se ofreció para ser canjeada y que su hijo vuelva a la libertad. Familiares y vecinos marcharon exigiendo el pronto regreso del menor, que además es hijo de un alcalde local. Saludamos a esta hora a nuestra periodista Diana Coronado. Diana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, hace pocos minutos inició una Eucaristía que ofrece la familia de Cristo José para exigir por la liberación. No ha parado de llover desde las 3 de la tarde y eso no ha sido impedimento para que todos se acerquen aquí a asistir a la misa. Pero recordemos que también en otras ciudades como Medellín y Cúcuta hubo manifestaciones en rechazo de este secuestro. Este niño está en manos de los raptores hace por lo menos 60 horas. Nosotros estuvimos acompañando a los ciudadanos del municipio del Carmen, que queda por lo menos a 15 minutos del corregimiento de Guamalito, donde decenas de estudiantes se manifestaron también para pedir por la liberación del menor de 5 años. Yo puedo canjearme por él, que estoy dispuesta a ir donde ellos digan, que me llamen, que me envíen algún comunicado, algún mensaje, una carta, lo que sea, que me digan que están dispuestos a dejar libre al niño. Cristo José completa 58 horas secuestrado. Yo voy a ver a mi hijo nuevamente y lo voy a abrazar. Su mamá le hizo un sentido pedido a los secuestradores. Si lo necesitan, yo puedo irme. O sea, que nos manifiesten cuál es la intención de este secuestro. Diana está dispuesta a dar la vida por su niño en libertad. Ellos están haciendo todo de su parte, que han movido pie de fuerza, que están moviéndose. Pues uno en la espera, uno quiere que todo sea ya. La familia Contreras Arévalo siente impotencia ante su secuestro. Solo le pido a Dios que nos dé mucha fortaleza más y paciencia. Una comisión humanitaria está en la zona donde se llevaron al niño para buscar su liberación. Hacia las 8 de la noche, hora local, se prevé que culmine la Eucaristía y los asistentes a esta misa caminarán hacia la casa de los familiares del menor de Cristo José, exigiendo su liberación. Por el momento es la información que nosotros les brindamos desde el corregimiento de Guamalito, en el departamento de Norte de Santander, al nororiente de Colombia. Diana Coronado, NTN 24. El favorito en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo en Brasil, Jair Bolsonaro, logró un protagonismo inédito con una entrevista televisiva difundida mientras sus adversarios realizaban el último debate antes de los comicios. Los otros aspirantes aprovecharon el último debate en televisión para cuestionar la actual polarización que vive el país. En un insólito final de campaña, Jair Bolsonaro, que había anunciado una salida en vivo en Facebook, pero terminó dando una entrevista a la cadena Record, cargó contra el Partido de los Trabajadores, del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva y de su principal rival, Fernando Haddad.
Esto mientras los otros aspirantes a la presidencia de Brasil participaban en un tradicional debate. Bolsonaro justificó su ausencia en dicho debate alegando que continúa recuperándose del ataque en su contra durante un mitin político. Esta fue la última oportunidad de los candidatos para dirigirse a los votantes previo a la apertura de las urnas este domingo. Fue precisamente al postulante derechista a quien fueron dirigidos los ataques. Jair Bolsonaro no podrá sobrevivir a una segunda vuelta porque no podrá esconderse detrás de ese incidente hasta el final de las elecciones, así que necesita desesperadamente una solución que me parece improbable en este momento, pero es necesaria para su candidatura, que está vacía de contenido y de propuestas. Es una figura vacía que no contribuyó a Brasil durante 30 años. ¿Va a contribuir ahora? Ciro Gómez no se quedó atrás y también aprovechó para cuestionar a sus contrincantes. El Partido de los Trabajadores cultivó a Bolsonaro hasta ahora, pensando de una manera oportunista que era el candidato más fácil de vencer. Eso es un hecho de la vida brasileña en este momento. Bolsonaro es un producto del antisentimiento que a su vez es un producto de las contradicciones del PT. Las cartas de todos los candidatos ya están jugadas en medio de un panorama electoral incierto. Con excepción del actual presidente Michel Temer, Brasil ha estado gobernado durante más de 10 años bajo el mando del Partido de los Trabajadores. Al menos 147 millones de brasileños están habilitados para votar este 7 de octubre. Entre los más grandes retos que deberá afrontar el próximo presidente de la nación están la lucha contra la violencia, el narcotráfico y la crisis política en los últimos años, en donde la corrupción ha sido el común denominador en la nación sudamericana. Además del presidente, los brasileños elegirán los próximos gobernadores, diputados y senadores. El nuevo jefe de Estado gobernará el país en el periodo 2019-2023. El Senado de Estados Unidos dio un paso en firme en el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. Con 51 senadores a favor y 49 en contra, la Cámara Alta aceptó proceder al voto definitivo sobre la candidatura del polémico juez acusado por varias mujeres de agresión sexual. La confirmación de Kavanaugh sería considerada un triunfo para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano en pleno año electoral. Vía Twitter, Trump expresó su satisfacción por la decisión del Senado. Un paso más cerca de la Corte Suprema de Justicia. El Senado de los Estados Unidos, controlado por una mayoría republicana, dio luz verde a que la confirmación del juez Brett Kavanaugh sea votada. Hoy se dio un voto de procedimiento, 51-49 a favor de la moción, que abre la puerta a una votación final que podría llegar tan pronto como este sábado. Sin embargo, el caso Kavanaugh se convirtió en un juego de señalamientos y culpas. Lo que los grupos de izquierda y los demócratas y sus aliados han hecho al juez Kavanaugh no es algo nada más que algo monstruoso. Hemos sido testigos de lo que hicieron con Robert Bork, también con lo que hicieron con Clarence Thomas. Y eso no fue absolutamente nada comparado con lo que fuimos testigos en los últimos 3 meses. La conducta de grupos adinerados y sus aliados en este cuerpo nos avergüenza a todos. Desde el principio hasta el final, la nominación del presidente Donald Trump del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de los Estados Unidos quedará como uno de los capítulos más tristes en la larga historia de la rama judicial. El pozo estaba contaminado desde el interior cuando el presidente Donald Trump seleccionó a Kavanaugh en una lista de nombres preaprobados por parte de grupos que tenían intereses por parte de la derecha. La oposición demócrata se mantiene descontenta con la nominación de Kavanaugh, quien está envuelto en un escándalo por acusaciones de abuso sexual. Consideran que el testimonio de Christine Blasey Ford no fue tenido en cuenta. Los republicanos también están diciendo que nosotros participamos en una campaña sucia con políticas de destrucción personal para esta nominación. En realidad, de nuevo, ellos están utilizando a los demócratas como una distracción porque de lo que realmente están hablando es de lo que dijo la doctora Ford. Los demócratas no le pedimos que diera su testimonio, fue su conciencia la que lo hizo. Y nuestros amigos republicanos la están realmente acusando a ella, a la doctora Ford y a sus recuerdos de lo que pasó, de una campaña sucia.
realmente la están acusando a ella de una campaña sucia. En caso de ser confirmado, la llegada de Brett Kavanaugh al máximo tribunal inclinaría la balanza 5-4 a favor de los jueces conservadores, algo que favorecería al actual presidente ante posibles guerras legales del futuro, como el derecho al aborto, leyes migratorias más severas o incluso la propuesta de prohibir la entrada de personas transgénero a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en caso de no ser confirmado, analistas y expertos afirman que igual esto es una victoria para Trump. El caso Kavanaugh ha generado olas de indignación en ambos lados del espectro político y parece haber reavivado el fuego de los votantes republicanos de cara a las cruciales elecciones de medio término el próximo 6 de noviembre. Y la portavoz de la Casa Blanca fue preguntada a las afueras de la residencia presidencial sobre sus expectativas con respecto a la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Sarah Sanders aseguró sentirse confiada en el voto de la Cámara Alta a favor del nominado por el presidente Donald Trump para ocupar una posición vitalicia en el más alto tribunal del país. El juez Kavanaugh ha demostrado en las últimas semanas exactamente lo que se requiere de un juez de la Corte Suprema. Lo ha hecho en los últimos meses. Ha hecho más que cualquier otro nominado en la historia en términos de la cantidad de documentos que ha entregado, horas de testimonio, entrevistas. Y creo que este fin de semana esperamos que el Senado lo confirme. ¿Pero qué es lo que tiene Donald Trump pegado en el zapato? Es lo que se pregunta la prensa mundial tras conocerse esta imagen. Las cámaras captaron al presidente de los Estados Unidos subiendo al Air Force One. Con eso que ve usted, un pedazo de papel higiénico pegado a la suela de uno de sus calzados. Trump se dirigía a Rochester, Minnesota, para hablar en un acto político. La escena, que parece salida de un cliché de una mala comedia, fue compartida miles de veces. Dos graves denuncias sobre los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela fueron presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más de 105.000 venezolanos están en condición migratoria irregular en Colombia, realidad que también afecta a los miles de niños que han nacido de madres venezolanas y no tienen documentos de registro civil. La CIDH también oyó este viernes el testimonio de familias que buscan a inmigrantes desaparecidos en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Alejandro Rincón, enviado especial a Boulder, Colorado, tiene toda la información. Hola, buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por segundo día consecutivo ha puesto su atención en la crisis humanitaria en Venezuela y en particular en distintos aspectos que afectan a los derechos humanos de los venezolanos. Este viernes, sin embargo, fue oportunidad para que distintas organizaciones civiles que han estado en el frente de atención a toda la población venezolana pudieran contar directamente a los comisionados de la CIDH los retos que enfrentan. Y allí es donde han surgido dos argumentos, dos aristas de todo este gran caso que realmente generan preocupación ahora por parte de la Comisión. La primera situación de ellas tiene que ver con la situación migratoria irregular que enfrentan ahora muchos de estos migrantes y refugiados. De inmediato vamos a hablar con una de las personas que habló directamente a la Comisión para consultarle en particular lo que pudieron ustedes contarle a la Comisión, cuál es el argumento más preocupante y cómo está afectando esto a los venezolanos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad lo que nosotros quisimos dejar en la comisión como inquietud es sobre todo la adopción de medidas especiales para flexibilizar la migración venezolana en Colombia. Es necesario porque si no vamos a tener migración irregular todo tiempo. Los permisos especiales de permanencia son una medida simplemente temporal, pero no una medida estructural. La solicitud que hicimos a la Comisión en este caso fue que se adopten medidas mucho más flexibles, atendiendo a que los venezolanos no están recibiendo pasaportes o expidiendo pasaportes en Venezuela. Y respecto a los refugiados, lo que queremos es que el procedimiento en Colombia se evalúe y se adapte a todos los estándares interamericanos, en especial a la Convención Americana y a la Declaración de Cartagena. Sin embargo, en el transcurso de esta sesión también hubo oportunidad para que la CIDH evaluase la situación de las personas que han desaparecido en la frontera entre México y los Estados Unidos, en una sesión que estuvo cargada de emoción, dado que estuvieron allí familiares de personas que han sido identificadas como desaparecidas y que desde hace años realmente no se tiene noticia de ellas. Algunos de esos familiares hablaron con NTN 24. Estamos aquí en busca de nuestros familiares. El propósito es que el gobierno de este país
preste oportunidades, porque yo sé que aquí ellos pueden. Es un Estado bastante fuerte y puede hacerlo, ayudarnos. Esta última sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sirvió como oportunidad para que las autoridades de Puerto Rico dijeran a la CIDH su preocupación a propósito de lo que ha sido una búsqueda de la reivindicación del derecho al voto en los Estados Unidos, dado que actualmente los puertorriqueños no pueden participar directamente de la elección de presidente o vicepresidente de la Unión Americana, a no ser que residan por fuera del territorio de la isla. Una sesión a la que asistió el actual gobernador Ricardo Rosselló, quien habló con NTN 24, pero sobre un asunto de mayor interés para la región: el avance en el trabajo de recuperación después del devastador paso del huracán María por la isla. Y este mensaje envió el gobernador Rosselló a los puertorriqueños. Mi llamado a ellos es que sigan observando a Puerto Rico, que vean cómo ahora van a estar cambiando estas oportunidades, y que si así lo ven, que vean a Puerto Rico para regresar nuevamente. Nosotros queremos convertir a Puerto Rico en el conector de las Américas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, gracias. Nosotros avanzamos con más noticias. En el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, una mujer construyó un cementerio gratuito para venezolanos. Sonia Bermúdez, una científica forense, donó un lote de su propiedad para que migrantes sin recursos y lejos de su país se puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Se trata del Parque Cementerio Gente como Uno, formado por bóvedas de ladrillo gris que muchas veces ella construye con sus propias manos. Por lo menos 600 cuerpos han sido enterrados en este lugar, entre ellos 39 venezolanos. En conversación con el programa La Tarde de NTN 24, Sonia Bermúdez explicó cómo adelanta esta labor social. Los venezolanos en particular, por la migración tan masiva que se viene dando a diario de venezolanos que ingresan a La Guajira, sobre todo a Maicao y a Riohacha, Manaure, Uribia, que son de pronto las partes como más cercanas a la frontera. Entonces, debido a eso se ha incrementado el índice de mortalidad, de muertes violentas, de desnutrición de niños y de muchos adolescentes que fallecen por ahí en las calles, expuestos de pronto a una cantidad de necesidades. El brindarle el respeto que merecen los seres humanos a la hora de la muerte. Prácticamente trabajo sola, yo hago mi mezcla, yo misma fabrico mis bloques, yo cojo el machete, la pala, el asadón, limpio. Yo soy sepulturera a mucho honor y a mucha honra. La justicia peruana anuló este viernes la prohibición del ingreso al país para los venezolanos que no tengan pasaporte por considerar que es una medida que vulnera su derecho a libre tránsito. De acuerdo con una resolución publicada en los medios de comunicación, la jueza Celia San Martín del Quinto Juzgado Penal de Lima otorgó al Ejecutivo peruano 30 días para elaborar un plan nacional estratégico que regule la movilidad migratoria de ciudadanos venezolanos y garantice sus derechos fundamentales sin transgredir los derechos constitucionales de los peruanos. La restricción de ingreso a los venezolanos que no disponen de pasaporte fue impuesta desde el 25 de agosto pasado ante la masiva llegada al país de inmigrantes procedentes del país bolivariano. La medida había reducido el ingreso de venezolanos a Perú de 3.000 a 1.300 cada día, según las últimas cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y seguimos en Perú porque el presidente pidió respetar la decisión del Poder Judicial sobre la anulación del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori, quien en un video aseguró que volver a la cárcel sería una sentencia de muerte para él. Al mismo tiempo, Keiko Fujimori dijo que apoyará en el Congreso el proyecto de ley que busca otorgarle la casa por cárcel a reos mayores de 80 años. Se siguen sintiendo las réplicas políticas por el caso de Alberto Fujimori. El jueves, el ex jefe de Estado condenado por delitos de lesa humanidad envió un mensaje al presidente Martín Vizcarra. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor,
no me maten. Horas después, el mandatario peruano respondió a esta petición y aseguró que él, como cabeza de gobierno, respeta las decisiones del Poder Judicial. Yo comprendo la situación que está pasando, no solamente Alberto Fujimori, sino la gente cercana, los familiares, la gente que lo estima. Yo lo comprendo, es una situación realmente difícil, ¿no? Pero lo que corresponde aquí es respetar la decisión del Poder Judicial. Y es que en paralelo se abre de nuevo el debate en torno a la posibilidad de que reos mayores de 80 años reciban el beneficio de casa por cárcel, un proyecto de ley que fue presentado por un grupo de congresistas. Ante este escenario, Vizcarra aseguró: pero es un tema que corresponde al Congreso. Nosotros, como Poder Ejecutivo, respetamos las decisiones que se toman, la del Poder Judicial, y si en caso toma una decisión el Congreso de la República, lo vería factible. Tenemos que respetar. Por su parte, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular, mayoría en el Congreso, aseguró que apoyará esta iniciativa parlamentaria. Estoy a favor de que se debata y que se apruebe este proyecto de ley de libertad anticipada para las personas mayores de 80 años. Un apoyo que contrasta con el rechazo que tuvo un proyecto de ley similar que fue radicado en abril de 2017. En ese momento, la iniciativa buscaba dar arresto domiciliario a presos mayores de 75 años, pero el proyecto no recibió el respaldo del partido fujimorista. Polémica en Ecuador. La oposición quiere investigar el proceso de nacionalización de Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. La polémica sobre la naturalización del fundador de Wikileaks inició cuando Assange anunció ser ecuatoriano el 4 de diciembre del 2017, pese a que la fecha oficial de ese trámite es de varios días después. Pero lo peor es que se asegura no solamente no cumplía con los requisitos, sino que incluso no existía una norma para hacerlo, por lo que se creó un protocolo especial. Una norma ad hoc para él, para poderle entregar nuestra nacionalidad. No solamente eso, como ya les comentaba, se declararon secretos documentos que no tenían razón por qué serlo. Por eso la oposición solicita levantar la reserva de esos documentos, más tanto morenistas como correístas volvieron a unirse para impedirlo, cuando aseguran el secreto protege al Estado, pero sobre todo a Julian Assange. Dentro de la protección especial a un asilado, señora presidenta, colegas asambleístas, está la protección y la reserva de la información del asilado. No se puede vulnerar los derechos del ciudadano Assange, ya que es ciudadano ecuatoriano. Y pónganse de acuerdo ustedes dos, por si acaso. El uno habla de un ecuatoriano que vive en el exterior y usted habla de un asilado. ¿Qué mismo es? ¿Ecuatoriano o asilado? Y es que le recuerdan, el asilo se concede y aplica solamente a ciudadanos extranjeros. Y es que es ecuatoriano, ya no es asilado, pero mucho más allá. Siendo ecuatoriano, es un ecuatoriano que está acusado del cometimiento de un delito. Y puede generarse de alguna manera un precedente para que cualquier ecuatoriano que cometa un delito en otro país vaya a intentar refugiarse en una embajada, porque esa sería la doctrina Assange. Por eso insisten en desclasificar información que revele la verdad sobre el ecuatoriano Assange. Se le entregó nuestra nacionalidad. ¿Para qué? ¿Para qué se le entregó, señores? Para darle un cargo diplomático. Y es que ahora se conoce que Cancillería, con participación de la Secretaría de Inteligencia, buscaban darle un cargo en la misma embajada en Londres o en Rusia, algo que no niega el oficialismo. Se dio la ciudadanía y luego es que este ciudadano ecuatoriano opta por un cargo diplomático. Es realmente la potestad de un pueblo soberano establecer quién es o no diplomático. La legislación internacional suele llamarle a esto el fraude a la ley. Por eso exigen al presidente Lenín Moreno levante la reserva y permita una investigación especialmente contra su ex ministra de Relaciones Exteriores y actual presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. No piense que porque se ha encaramado en un cargo a nivel internacional, como es la ex canciller María Fernanda Espinosa, que ahora quiere fungir de muy demócrata, cuando claramente ha tenido prácticas autoritarias, oscuras por parte del correísmo, chavismo, castrismo, etcétera, tiene que venir a rendir cuentas al país. Aquí hay un juicio político detenido. Desde Quito, Don Paul Bardellini, NTN 24. El Congreso de Costa Rica aprobó este viernes, en la primera de 2 votaciones, una polémica reforma tributaria que busca paliar el déficit y en contra de la cual los sindicatos cumplieron este viernes 26 días de huelga indefinida. La reforma tributaria, con la que el gobierno de Carlos Alvarado busca recaudar recursos equivalentes a cerca del 1,2% del Producto Interno Bruto, fue aprobada en una votación de 35 a favor y 22 en contra en el Congreso. Los sindicatos creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias
y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales. El ministro de Economía de Argentina reconoció que la economía nacional va a estar en recesión durante un tiempo. Crudo y sin vueltas, el ministro de Economía reconoció públicamente los problemas que tiene el país y las dificultades que estarán vigentes durante los próximos meses en la Argentina. Pese a este panorama complejo, el funcionario que negoció y firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional resaltó que el presidente Mauricio Macri está haciendo todo lo necesario para salir de la situación económica que complica a los argentinos. Pese a los dichos de Nicolás Dujovne, el auditor de la ciudad de Buenos Aires, Hugo Vázquez, hizo referencia a la situación que está atravesando el país. A ver, Argentina vive más que una tormenta por estos días, a pesar de haber soportado en estos últimos meses un contexto internacional definitivamente adverso. También lo han hecho otras economías del mundo, el caso Turquía, que ha enfrentado con Estados Unidos determinadas situaciones políticas. Sin embargo, la tasa de interés en economías en donde han tenido crisis similares, con depreciaciones importantes también de su moneda, no han tenido un incremento como en el de Argentina. Argentina tiene una tasa de interés de referencia de política monetaria del 74%. Esto es inviable para la economía real. Esto es prohibitivo para que una economía, para que una empresa de mediano o pequeño porte pueda acceder al crédito necesario para generar su giro empresario. Si bien Dujovne afirmó que ahora la Argentina tiene un dólar competitivo, para Vázquez se esperan momentos complicados, teniendo en cuenta la situación económica del país de cara a las elecciones presidenciales. Argentina logró de alguna manera garantizar el pago de los vencimientos de deuda a partir de un acuerdo marco con el Fondo Monetario Internacional. Esto lleva cierta tranquilidad financiera en relación a el vencimiento de deuda para el año próximo. Lo cierto es que el gobierno no ha logrado que esta ganancia de confianza por parte del mercado se traslade a la economía real. Realmente la situación en Argentina, en su población, en su sociedad, es muy dramática a partir de una pérdida, como te decía recién, de un poder adquisitivo en el salario real muy fuerte. En los próximos meses, a terminar el año, octubre, noviembre y diciembre, veremos una caída en el consumo todavía más pronunciada, a partir de que las paritarias, los acuerdos sectoriales no logran alcanzar un nivel inflacionario muy fuerte. Este deterioro social que en Argentina seguramente se va a notar con mayor crudeza en los próximos meses, seguramente va a tener un impacto electoral en el 2019, esto sin duda. En estos momentos turbulentos que atraviesa la Argentina, el ministro de Economía también afirmó que el presidente Mauricio Macri es un experto en manejar tormentas. Sin embargo, la situación todavía sigue siendo complicada, teniendo en cuenta que los argentinos aún más tienen que ajustar los bolsillos de cara a lo que se viene. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24. Este viernes la Academia Sueca anunció los ganadores del Premio Nobel de Paz 2018. Le concedió el galardón a la activista iraquí Nadia Murad y al médico congoleño Denis Mukwege en reconocimiento a su lucha por acabar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados. Nobel Committee. El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para el 2018 a Denis Mukwege y a Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado. De esta manera se anunciaron los ganadores a los Nobel de Paz 2018. A Nadia Murad por arriesgar su propia seguridad para combatir con coraje crímenes de guerra y buscar la justicia para las víctimas de secuestros y torturas por parte del grupo terrorista Estado Islámico. Y al ginecólogo congolés Denis Mukwege por curar a las mujeres violadas en la República Democrática del Congo. Nadia es una joven iraquí de 25 años de la fe yazidi. Escapó de la esclavitud sexual del yihadismo después de 3 meses de cautiverio. Desde entonces, aboga por el fin de la trata de personas. Ahora es la voz más reconocida internacionalmente de los yazidíes, una minoría religiosa de etnia kurda asentada en el norte de Irak, quienes han sufrido el genocidio reiteradamente. En varias de sus muchas apariciones, la ahora ganadora del Nobel de Paz siempre ha implorado se haga justicia para su comunidad y pide fin a la persecución y tortura a mujeres que son usadas como esclavas sexuales.
Una gran multitud de personas, entre las que figuraban pacientes del médico, aplaudieron, cantaron y bailaron en el Hospital Panzi, horas después del anuncio de que Mukwege, quien se encontraba en una cirugía, era uno de los ganadores. Este premio tiene un gran significado, que aunque tomó tiempo para que el mundo nos reconociera, el mundo ha comenzado a escuchar a las mujeres, y no solo a escuchar, sino conocer los problemas que enfrenta. Entender nuestros problemas no es suficiente, debe darse cuenta de que cuando se comete un delito contra alguien no está bien. En francés lo llaman reparación. Es importante que el mundo sepa y se dé cuenta de que todas las mujeres que atraviesan luchas deben obtener reparación, y la reparación es cuando se atenta contra alguien. El ginecólogo también proporciona tratamiento para el VIH-Sida, así como atención materna gratuita. Los ganadores del Premio Nobel de la Paz recibirán 1.4 millones de dólares. El premio se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, quien fundó los premios en su testamento de 1895. El paradero del presidente de Interpol sigue siendo un absoluto misterio. Según un diario de Hong Kong, Meng Hongwei, máximo directivo de la Organización Policial Internacional, habría sido detenido por autoridades de disciplina del Partido Comunista tan pronto como aterrizó en China el pasado 29 de septiembre. El rotativo asegura que el presidente de Interpol estaría siendo interrogado y que hasta ahora el régimen de Pekín mantiene absoluto hermetismo con respecto a su paradero. Y en terribles condiciones están cientos de mujeres refugiadas en Grecia. Amnistía Internacional informó que las mujeres que viven en campos adaptados para recibir a quienes han huido de sus países son víctimas de vejaciones. Afirman que tienen miedo de usar las instalaciones sanitarias de los refugios, no solo por sus extremas condiciones de insalubridad, sino también porque allí muchas de ellas han sido agredidas sexualmente durante la noche. Las nuevas madres también aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo con sus neonatos. El informe titulado Quiero decidir sobre mi futuro, mujeres desplazadas en Grecia alzan la voz, incluye varias demandas de las refugiadas a las autoridades europeas en pro de una vida digna. Entre otras, alojamientos limpios, protección contra violencia sexual y asistencia legal y sanitaria en sus respectivos idiomas. Y vean el susto que se llevó la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, durante su paso por África. Esto sucedió mientras visitaba un centro de rescate para animales en Nairobi, Kenia. Un bebé elefante que hace parte del programa de rescate y rehabilitación del lugar la empujó. El hecho tomó a Melania por sorpresa y también a los cuerpos de seguridad que la acompañaban. Por fortuna, no fue nada más que una anécdota para la primera dama, quien se encuentra bien. Y este próximo sábado continuará su visita al continente africano en Egipto. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, por supuesto, en nuestra cuenta que es @NTN24. Y recuerden que puede consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.